El quinto factor de la inteligencia espiritual es el amor universal. ¿Sí? El amor universal es un factor sumamente importante de la inteligencia espiritual y tiene como objetivo el incremento de la felicidad y el bienestar. La compasión y el amor universal son dos factores de la inteligencia espiritual. Los dos son amor. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que llamamos amor universal y compasión, dado de que los dos en esencia son amor? Es el objetivo al cual están destinados. La compasión es amor destinado a aliviar el sufrimiento y el amor universal es un amor bondadoso destinado a incrementar la felicidad y el bienestar de todos los seres. Es las dos caras de la misma moneda. Entonces, el amor universal en inteligencia espiritual se va a entender como un estado de conciencia. Es decir, el amor universal es algo que surge desde adentro. El auténtico amor universal o amor incondicional surge de manera natural porque forma parte intrínseca de la naturaleza de nuestro ser transpersonal. Entonces, el amor universal es sumamente importante. Afortunadamente, por ejemplo, en lo que se llama terapia de compasión y autocompasión, se utiliza el amor universal como un factor de sanación y de curación, y en sus diferentes facetas. Se habla, por ejemplo, de la importancia del apego seguro o del apego inseguro, de la necesidad que los seres humanos tenemos de ser amados, lo que sucede cuando un niño no es amado, ¿no? Y los efectos devastadores que esto tiene, o cuando una persona no es amada, la importancia del amor para establecer un estado emocional equilibrado, una autorregulación adecuada, ¿sí? Entonces el amor universal es un factor sumamente importante de la inteligencia espiritual, que incluso ha llevado a la conformación de escuelas o de caminos espirituales tan importantes como el camino de la devoción, o también lo que llamamos el Bhakti Yoga, ¿no? El Bhakti Yoga es un camino espiritual que está basado precisamente en la devoción o el amor universal. ¿Sí? El sexto factor de la inteligencia espiritual es el optimismo. ¿Sí? Y el optimismo forma parte intrínseca de la espiritualidad, porque tenemos que recordar que la espiritualidad es la única visión del mundo que existe, que es absolutamente e intrínsecamente optimista. La única visión del mundo que es optimista, la única visión del mundo que nos dice que finalmente todo va a salir bien, que finalmente todos los seres se van a iluminar, que finalmente el sufrimiento quedará superado, es precisamente la espiritualidad. Entonces, cuando hablamos de optimismo, en este marco estamos hablando de un elemento central e intrínseco de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es intrínsecamente optimista. La inteligencia espiritual es esta sensación sumamente importante de nosotros de que finalmente todo va a salir bien, de que finalmente las cosas van a terminar en una buena condición. Entonces, cuando hablamos de optimismo en un marco de inteligencia espiritual, no solo hablamos de pensamiento positivo, sino más que de pensamiento positivo, estamos hablando de acción positiva. Es decir, el optimismo en un marco de inteligencia espiritual significa acción positiva. Es decir, es la convicción de que con nuestras acciones tenemos el potencial para construir la realidad que necesitamos para nuestros fines de realización. Entonces, el optimismo no es nada más ver el color de rosa, sino es actuar con determinación, empoderados en construir una realidad espiritual. Entonces, por eso digo que el optimismo no solo es pensamiento positivo.
lo incluye, pero no es el centro del optimismo en el marco de la inteligencia espiritual. Lo central en la inteligencia espiritual del optimismo es la acción positiva, o sea, actuar, no quedarnos pasivos. Bien, el séptimo factor de la inteligencia espiritual es la aceptación. Y la aceptación es un factor sumamente importante que está presente en la tradición espiritual desde hace miles de años, ¿no? Ya desde el budismo, hace 2500 años, en las enseñanzas del Buda sobre las prácticas de la meditación, se habla de lo importante que es la aceptación, ¿sí? Es decir, ver las cosas tal y como son. Aceptación no es resignación. Aceptación es ver las cosas tal y como son, ¿okay? Y no tomar y no reaccionar emocionalmente ante ello, ¿sí? Eso es la aceptación. Este principio es crucial, por ejemplo, en la práctica meditativa. Cuando nosotros estamos meditando, ¿sí? El factor central de la meditación es precisamente la aceptación, porque tenemos que observar todos los fenómenos que aparezcan en nuestra experiencia sin reaccionar sobre ellos. Eso es aceptación. La aceptación es tan importante y tan fundamental para la sanación de la psiquis que se ha convertido en el factor central de una psicoterapia de tercera generación que se llama terapia de aceptación y compromiso, donde la estrategia terapéutica ya no va en el sentido de luchar contra el conflicto, sino de una posición mucho más estratégica y mucho más inteligente. Dejar que el conflicto se elimine solo. Entonces la aceptación es sumamente importante. Es un principio que prácticamente no solo la terapia de aceptación y compromiso lo toman, sino prácticamente todas las psicoterapias de tercera generación lo están tomando, ¿okay? Y estoy enfatizando mucho el concepto de terapia de tercera generación, porque mi recomendación para todos, ¿sí? Aquí en la fundación, en los programas de posgrado, es que traten de acercarse más a las terapias de tercera generación, porque son mucho más poderosas, mucho más rápidas y están basadas en evidencias, más que las terapias de segunda generación. Bueno, el octavo factor de la inteligencia espiritual es la simplicidad, ¿sí? El arte de simplificar la vida. Cuando estamos hablando de simplicidad, estamos hablando de un principio que nos dice que menos es más, que nos liberemos de las opulencias, las complejidades, de la multitarea. Por eso en la tradición espiritual se habla mucho de la simplicidad del sabio, ¿sí? La simplicidad es algo intrínseco a lo espiritual. Toda vida espiritual, toda práctica espiritual, toda vida cotidiana espiritual se caracteriza siempre por la simplicidad, por la sencillez. Este es un principio muy importante porque nos libera, ¿sí?, de la complejidad y la sobrecarga. Y esto ha llevado a que la simplicidad también sea utilizada en terapias de tercera generación. Por ejemplo, lo que llamamos la terapia basada en yoga y mindfulness, ¿no? Donde se ha visto que el consumismo, donde se ha visto que buscar regularnos, autorregularnos con obtención de cosas, más bien ha incrementado la desregulación interna y el conflicto interno. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ir en un proceso de mayor simplicidad, menos consumo, que las cosas sean más sencillas, más simples, más despejadas, tanto en lo emocional como en lo cognitivo, como en lo material, en ambos. Toda la simplicidad es muy importante.